Terremoto en el Real Madrid. Enzo Fernández puede llegar y dos centrocampistas podrían pagar el precio. Pero antes de seguir, dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Madrid. Hay noticias que no se entienden desde fuera. Hay decisiones que solo se comprenden cuando uno siente este escudo. Y lo que empieza a moverse en los despachos del Real Madrid no es una simple operación de mercado. Es una declaración de intenciones. Es una advertencia a Europa. Es el anuncio silencioso de que el club vuelve a preparar un cambio de ciclo con ambición máxima. El nombre que lo explica todo es uno solo: Enzo Fernández. Como madridista, esta noticia no sorprende. Ilusiona. Sacude por dentro. Porque Enzo Fernández no aparece de la nada en la órbita del Real Madrid. No es un capricho de última hora ni una reacción desesperada. Es un futbolista que el club lleva siguiendo desde mucho antes de que diera el salto definitivo al fútbol europeo. Desde sus días en el fútbol argentino, cuando ya se hablaba de su personalidad, de su inteligencia táctica y, sobre todo, de algo que en el Real Madrid se valora por encima de todo: carácter competitivo. Enzo no es solo talento. Enzo es mando. Enzo no es solo pase. Enzo es lectura del juego. Enzo no es solo físico. Enzo es cabeza fría cuando el partido quema. Y eso, en el Real Madrid, marca la diferencia entre un buen jugador y un futbolista preparado para vestir de blanco. Pensar en Enzo Fernández como futuro centrocampista del Real Madrid es imaginar un equipo con una referencia clara en la medular. Un jugador que pide el balón cuando otros se esconden. Que asume la responsabilidad cuando el estadio ruge. Que no se borra en los momentos incómodos. Eso no se aprende. Eso se trae de serie. Y Enzo lo trae. Su paso por el fútbol inglés ha sido una prueba constante de madurez. Le ha tocado jugar en contextos difíciles, con presión mediática, con exigencia inmediata, con partidos donde cada error se paga caro. Y lejos de esconderse, Enzo ha dado la cara. Ha pedido protagonismo. Ha asumido galones. Ha demostrado que no necesita un entorno perfecto para rendir. Eso en el Real Madrid pesa mucho. Porque aquí no se construyen proyectos para proteger jugadores. Aquí se fichan futbolistas para sostener al club cuando la presión es máxima. Y Enzo encaja como anillo al dedo en esa filosofía. Desde el punto de vista futbolístico, su encaje es casi natural. Un centrocampista completo, capaz de organizar desde atrás, de romper líneas con pase vertical, de llegar desde segunda línea y de sostener al equipo cuando el partido se vuelve caótico. Un futbolista que entiende el ritmo del juego y sabe cuándo acelerar y cuándo pausar. Justo lo que el Real Madrid necesita para seguir compitiendo al máximo nivel durante los próximos años. Pero hay algo más. Algo que como madridista se percibe de inmediato. Enzo tiene personalidad de líder. No necesita años para adaptarse a un vestuario grande. No necesita permisos para mandar. Tiene ese aura de jugador que llega y se hace escuchar. Y en el Real Madrid, eso es imprescindible. Por eso el club no duda en considerarlo titular indiscutible desde el primer día si se concreta su llegada. Porque no se le ficha para probar. Se le ficha para liderar. Para asumir el peso del equipo. Para convertirse en una pieza estructural del proyecto. Esta operación no va solo de fútbol. Va de mensaje. Va de demostrar que el Real Madrid sigue siendo el lugar donde se construyen los grandes centrocampistas de época. Va de apostar fuerte por un jugador que puede marcar una década. Claro que el movimiento exige sacrificios. Claro que no es una operación sencilla. Pero el Real Madrid siempre ha entendido que para ganar el futuro hay que tomar decisiones incómodas en el presente. Y Enzo Fernández representa una apuesta clara por la jerarquía, por el control del juego y por la competitividad a largo plazo. Como aficionado del Real Madrid, es imposible no ilusionarse. Imaginar a Enzo mandando en noches grandes, dominando partidos importantes, liderando desde la medular con personalidad y carácter. Imaginar un equipo que vuelve a imponer respeto desde el centro del campo, no solo por talento individual, sino por estructura y mando. Esto no es humo. Esto no es un simple rumor. Esto es planificación. Y cuando el Real Madrid planifica de verdad, suele golpear fuerte. Ahora quiero saber tu opinión, madridista. ¿Te ilusiona la posible llegada de Enzo Fernández al Real Madrid? ¿Crees que está preparado para liderar el centro del campo durante muchos años? Déjalo en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal, porque esta historia no ha hecho más que empezar y lo que viene puede marcar el futuro del Real Madrid. Sacrificio doloroso en el Bernabéu. El futuro de Camavinga al aire para abrirle la puerta a Enzo. Hablar de posibles salidas en el Real Madrid nunca es sencillo. Y mucho menos cuando el nombre sobre la mesa es el de Eduardo Camavinga. Porque aquí no estamos hablando de un futbolista cualquiera.
Estamos hablando de un jugador que llegó como promesa, que ilusionó desde el primer día y que, para muchos madridistas, representaba el futuro de la medular blanca durante una década. Por eso esta parte de la historia duele. Confunde. Divide opiniones. Y obliga a mirar la realidad de frente, sin romanticismo. En el Real Madrid, el debate interno sobre Camavinga no gira alrededor de su talento. Eso nadie lo discute. El debate es mucho más profundo, y precisamente por eso, más incómodo. Camavinga nunca terminó de ser lo que el Real Madrid esperaba que fuera. Llegó joven, con condiciones físicas impresionantes, con una energía desbordante y con esa sensación de jugador moderno capaz de hacerlo todo. Durante sus primeras temporadas, dejó destellos que hicieron pensar que el club había acertado de pleno. Partidos grandes, irrupciones decisivas, momentos de personalidad en escenarios de máxima exigencia. Todo eso está ahí y nadie lo borra. Pero el Real Madrid no vive de momentos. Vive de continuidad. Vive de jerarquía sostenida en el tiempo. Y ahí es donde empiezan las dudas. Camavinga ha pasado demasiado tiempo buscando su sitio. Ha alternado posiciones. Ha cambiado de rol. Ha sido utilizado como solución de emergencia más que como pieza central del proyecto. Y cuando un jugador del Real Madrid entra en ese bucle, el club empieza a preguntarse algo muy concreto. ¿Es un pilar o es un recurso? Esa pregunta es clave. Y la respuesta, por dura que sea, parece inclinarse hacia lo segundo. No se trata de falta de calidad. Se trata de impacto real. En el Real Madrid, el centrocampista que marca época no es el que cumple, sino el que domina. El que ordena. El que impone su ley partido tras partido. Y Camavinga, pese a su talento, nunca terminó de asumir ese rol de forma constante. Ha habido partidos brillantes. Sí. Pero también demasiadas desconexiones. Demasiadas actuaciones irregulares. Demasiadas noches en las que se esperaba más. El club confiaba en un salto definitivo que no terminó de llegar. Y cuando el Real Madrid detecta que un jugador no acaba de explotar en el momento clave de su carrera, la paciencia se reduce. Porque este club no puede permitirse esperar eternamente. Por eso su nombre aparece como el primero señalado en el plan de reestructuración. No como castigo. No como fracaso. Sino como una decisión estratégica. Una salida que permitiría liberar espacio, generar ingresos y, sobre todo, facilitar una apuesta mayor. Aquí entra en escena el contexto económico. El Real Madrid sabe que para fichar a Enzo Fernández necesita margen financiero. Y Camavinga, por edad, proyección y mercado, representa una oportunidad clara. Un jugador con cartel en Europa, con margen de crecimiento y con clubes dispuestos a apostar fuerte por él. La cifra que se maneja no es menor. Alrededor de 40 millones. Un precio que refleja tanto su talento como la sensación de que, en otro entorno, podría rendir mejor. Porque incluso dentro del club se asume algo importante. Camavinga no es un mal jugador, simplemente no ha sido el jugador adecuado para el rol que el Real Madrid necesitaba. Eso no lo convierte en un fracaso. Lo convierte en una oportunidad de mercado. Para el madridismo, esta posible salida genera un conflicto emocional. Muchos recuerdan su llegada, su carácter, su entrega, su manera de competir. Y eso pesa. Pero el Real Madrid siempre ha sido un club que antepone el proyecto a la nostalgia. Aquí no se toman decisiones para proteger sentimientos. Se toman para ganar. Y la dirección deportiva lo tiene claro. Si llega Enzo Fernández, el centro del campo necesita una jerarquía distinta. Más definida. Más estable. Más dominante. Y en ese escenario, Camavinga pierde espacio. No porque sea peor, sino porque no ha logrado convertirse en imprescindible. Ese es el mayor pecado en el Real Madrid. Además, su salida no sería un adiós traumático. Sería una venta pensada, calculada, en el momento adecuado. Antes de que su valor se estanque. Antes de que su rol se diluya aún más. Antes de que la sensación de oportunidad perdida se haga más grande. El club entiende que este es el punto exacto para tomar la decisión. Y aunque duela, sabe que mirar hacia otro lado sería un error mayor. Para Camavinga, también puede ser una liberación. Un nuevo contexto. Un nuevo rol. Un equipo donde no tenga que adaptarse constantemente. Donde pueda crecer sin la presión permanente de cumplir con estándares casi imposibles. El Real Madrid, mientras tanto, seguiría su camino. Fiel a su historia. Fiel a su forma de entender el fútbol. Fiel a esa máxima que siempre se repite en silencio. Aquí juegan los que marcan diferencias de forma constante. Y si para traer a Enzo Fernández hay que sacrificar una pieza querida pero irregular, el club no dudará.
Porque el Real Madrid siempre mira hacia adelante. Ahora te pregunto a ti, madridista. ¿Crees que Camavinga merece una última oportunidad real en el Real Madrid o entiendes que su salida es necesaria para construir el futuro del centro del campo? Déjalo en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal, porque en la próxima parte viene el debate más delicado de todos. El que puede romper opiniones dentro del madridismo. Decisión fría, corazón caliente, ni la venta más incómoda que el Real Madrid podría ejecutar. Si la posible salida de Camavinga genera debate, lo de Aurelien Tchouaméni directamente provoca un nudo en el estómago del madridismo. Porque aquí ya no hablamos de promesas. Aquí hablamos de rendimiento. Aquí hablamos de un futbolista que, cuando juega, cumple. Y aún así, puede ser sacrificado. Eso es el Real Madrid. Y eso es lo que muchos desde fuera nunca terminan de entender. La posible venta de Tchouaméni no nace de una decepción deportiva. Todo lo contrario. Nace precisamente de su fiabilidad. De su mercado. De su valor actual. Y de una lógica que en el Bernabéu se aplica desde hace décadas. Cuando una pieza es valiosa y no absolutamente intocable, se convierte en moneda estratégica. Tchouaméni llegó al Real Madrid con una etiqueta pesada. La de heredero natural del equilibrio en la medular. La de futbolista llamado a sostener al equipo desde la base. Y, siendo honestos como madridistas, no ha defraudado. Ha sido sólido. Ha sido serio. Ha sido constante. Ha rendido cuando se le ha pedido. Entonces, ¿por qué su nombre aparece en el plan de salidas? Ahí está la clave que duele. Porque el Real Madrid no solo evalúa el presente. Evalúa escenarios. Evalúa estructuras. Evalúa jerarquías futuras. Y con la posible llegada de Enzo Fernández como eje absoluto del centro del campo, el club entiende que no hay sitio para todos los perfiles de alto peso sin romper el equilibrio interno. Tchouaméni es un jugador de rol claro. Orden. Posición. Seguridad. Un futbolista que equilibra, que tapa espacios, que permite que otros brillen. Pero Enzo Fernández no viene para compartir mando. Viene para ser el centro del sistema. El organizador. El que decide el ritmo. El que absorbe protagonismo. Y en ese escenario, el Real Madrid se hace una pregunta incómoda, pero inevitable. ¿Tiene sentido mantener a un jugador de altísimo valor de mercado en un rol que podría quedar diluido? La respuesta, desde la frialdad institucional, es no. Por eso Tchouaméni aparece como una venta estratégica, no como un descarte. El club considera que su valor está en un punto óptimo. Tiene cartel. Tiene edad. Tiene rendimiento comprobado. Y, sobre todo, tiene pretendientes dispuestos a pagar una cifra elevada. Se habla de alrededor de 60 millones. Una cantidad clave. Una cantidad que puede desbloquear toda la operación Enzo Fernández sin comprometer la estabilidad financiera del club. Aquí es donde entra la diferencia entre el Real Madrid y el resto. Otros clubes venderían por necesidad. El Real Madrid vende por oportunidad. Y Tchouaméni, por duro que suene, representa una oportunidad perfecta para cuadrar el puzzle. Desde el punto de vista deportivo, su salida no se explica por errores. Se explica por jerarquía futura. Por estructura. Por la convicción de que el centro del campo debe tener un líder claro, no varios mandos intermedios. Eso no significa que Tchouaméni haya fallado. Significa que el club apuesta por otro perfil como eje central. Para el madridista, esto es lo más difícil de aceptar. Porque Tchouaméni transmite algo que siempre se valora en este escudo: fiabilidad. Nunca se esconde. Nunca baja el nivel de forma alarmante. Cumple en silencio. Y eso genera respeto. Pero el Real Madrid no construye su historia solo con respeto. La construye con decisiones duras. Con ventas que en su momento parecieron incomprensibles y que, con el tiempo, se entendieron como necesarias. Aquí no se protege el pasado. Se diseña el futuro. Y el futuro, según la dirección deportiva, pasa por un centro del campo con Enzo Fernández como referencia absoluta. Con un liderazgo claro. Con una estructura más vertical. Y para eso, mantener a Tchouaméni puede convertirse en un lujo innecesario. Además, hay un factor externo que el club no ignora. El mercado. Hay equipos atentos. Hay proyectos dispuestos a convertirlo en pilar. Y cuando el mercado llama fuerte, el Real Madrid escucha. Siempre lo ha hecho. No para vender mal, sino para vender bien. Desde dentro, se entiende que este es el momento. Antes de que su rol se reduzca. Antes de que su valor se estanque. Antes de que pase de activo estratégico a jugador condicionado por el sistema. Para Tchouaméni, la salida también tendría sentido.
Sería protagonista en otro contexto. Sería eje indiscutible. Tendría el mando que aquí podría quedar repartido. No sería un paso atrás. Sería un cambio de escenario. Pero claro, eso no calma al aficionado. Porque el madridismo valora la seguridad. Y perder a un jugador fiable siempre genera vértigo. Aún así, la historia del Real Madrid es clara. Este club no duda cuando cree que una decisión fortalece el proyecto global. Y si eso implica vender a un jugador que rinde, pero que no encaja en la visión a largo plazo, se hace. Sin ruido. Sin dramatismo. Con frialdad. Así se construyen las grandes etapas. La posible salida de Tchouaméni no habla mal de él. Habla de la exigencia brutal del Real Madrid. De un club que nunca se conforma con lo suficiente. Que siempre busca lo óptimo. Y si el plan es Enzo Fernández como nuevo eje, el sacrificio será grande. Doloroso. Polémico. Pero coherente con una manera de entender el fútbol que ha dado resultados durante décadas. Ahora la pregunta es para ti, madridista. ¿Venderías a Tchouaméni para fichar a Enzo Fernández y redefinir el centro del campo? ¿O crees que el Real Madrid se equivoca sacrificando a un jugador fiable en su mejor momento? Déjalo en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal, porque este debate no ha terminado y las decisiones que vienen pueden marcar el próximo gran ciclo del Real Madrid.